Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad. Y vamos a continuar el estudio de los reyes. El día de hoy vamos a comenzar con la vida del rey Salomón. Diríamos temporada 3, episodio 1, ¿verdad? El rey Salomón, el rey sabio, también muy conocido. Vamos a dar un panorama general de la vida del rey Salomón. Así vamos a empezar. Salomón fue uno de los reyes más importantes e influyentes en Israel. Por supuesto, creo que David más, pero no queda atrás Salomón, precisamente por todas las tareas que a él le tocó realizar y la forma, las características que tuvo su reino. Obviamente reinó después de David, su padre, y lo reconocemos como el hombre más sabio de la historia. Antes de él y después aún de él, por supuesto la excepción es nuestro Señor Jesucristo, pero así dice Dios, no hay otro más sabio como Salomón. El inicio de su reinado, bueno, pues se veía alentador, de hecho fue próspero, fue brillante, asumió pues la responsabilidad del reino con algunos retos, ¿verdad? En primera tenemos a Adonías, que se quiso autoproclamar rey, ¿verdad? Algunos retos a los que se le tocaba enfrentarse Salomón. Ahí está Adonías, aunque por supuesto intervinieron muchos para que fuera Salomón reconocido como rey. Sin embargo, es parte de lo que le tocó enfrentar a Salomón. También tuvo que atender algunas instrucciones que le dejó su padre David antes de morir. Es otro de los retos. Un reto grande, la construcción del templo. Y otro reto más, y él mismo lo dice, es gobernar al pueblo de Israel. Él sabe, un pueblo grande, un pueblo numeroso, el pueblo de Dios. Y Salomón lo sabe, hablando con Dios, hace saber esto, ¿quién va a poder gobernar este pueblo? Bueno, ya veíamos con Moisés y con Josué, incluso ellos también tienen la oportunidad de ver que el pueblo de Israel es un pueblo duro, ¿verdad? Un pueblo que se desvía constantemente, inconstante podríamos decir. Así que Salomón sabe esto y entonces por eso su petición que vamos a ver más adelante. Es un rey de gran sabiduría y conocimiento. A través de lo que vamos a estudiar vamos a ver que él reinó de manera justa y de manera equitativa. Hubo algunos problemas que él resolvió, ¿verdad? Conflictos que hasta cierto punto tenían un grado de complejidad. Bueno, de esa manera es como se ve la sabiduría de Salomón. Por otro lado, también Salomón escribió el libro de los Proverbios, ¿verdad? Escribió el libro de Eclesiastés, escribió el libro del Cantar de los Cantares, aunque algunos ponen en duda, ¿verdad?, si fue Salomón o no. Sin embargo, bueno, se le atribuye, la mayoría se lo atribuyen a Salomón estos libros. Y estos libros están clasificados precisamente entre los libros sapiensales, los libros de sabiduría. Porque, bueno, pues estamos resaltando precisamente la gran sabiduría y el conocimiento de Salomón. Su reinado fue próspero, estable, estableció relaciones comerciales y también relaciones diplomáticas.
Y algo en lo que podemos ver la prosperidad también del reinado de Salomón es que en su reinado Israel abarcó la mayor cantidad de territorio que a través de la historia ha podido alcanzar Israel. Aún no ha llegado el momento en el que abarquen todo el territorio dicho por Dios. Pero en este periodo de Salomón, pues es cuando más se acercó, digamos, cuando más se acercó. Y aún así, no llegó. Así que fue un reinado próspero. Hubo paz. En su reinado hubo paz. Sin embargo, al final de su vida, ya no agradó a Dios. Al final de su vida, bueno, Salomón tomó algunas decisiones incorrectas, tuvo mujeres extranjeras, inclinaron su corazón también para adorar a dioses paganos, acumuló muchos carros, muchos caballos, cosas que en la ley estaba establecido muy claramente de parte de Dios que no debía de hacer un rey. Así que, bueno, no nos va a quedar duda de que Dios se enojó. No nos va a quedar duda de que a Dios le desagradó, porque está en los textos. Así que bueno, de manera general, ¿verdad? Esa es la vida de Salomón y la vamos a ir viendo poco a poco. Siguiente diapositiva, por favor, diapositiva 2. Bien, veíamos un poquito ya de esto con el pastor Miguel hace 15 días y vemos que David va a dar instrucciones a Salomón antes de su muerte. Es bueno resaltar que no fue una característica de David aconsejar a sus hijos. No fue una característica de David guiarlos, ponerles límites. No fue una característica de David. Los textos también ya pasamos por ahí, ya los vimos y lo dejan ver muy claro, ¿sí? Simplemente Adonías que se levanta, ¿verdad? Se autoproclama rey, pues la Biblia especifica que sí, efectivamente David no le puso límites, nunca le dijo no. Entonces, no es algo que haya hecho David. Sin embargo, pues al final de sus días, Dios sí le da la oportunidad a David de dar consejos a su hijo Salomón, y buenos consejos. Es lo que vamos a considerar el día de hoy. Buenos consejos que le dio a Salomón. Instrucciones claras, instrucciones que van a venir a ser bendición a la vida de Salomón. Instrucciones que sin duda sí lo habrán dejado marcado. Y el hecho de obedecerlas es lo que le bendijo para que su reino fuera próspero y hubiera paz. Así que voy a empezar a leer allí en el primer libro de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y subrayamos esto: esfuérzate y sé hombre, como parte de las instrucciones que le da David a su hijo Salomón. Versículo 3: guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Dios la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues
harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por Dios, diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Bien, siguiente diapositiva. Vamos a poder dividir las instrucciones que recibe Salomón de parte de David en dos secciones. Digamos, en la primera sección son instrucciones en donde el consejo tiene que ver con el comportamiento de Salomón, con la actitud de Salomón, con la madurez de Salomón, con la forma en la que debe de enfrentar las cosas de la vida, ¿sí? Esa sería la primera división. Y entonces vemos, por ahí están señalados de colores, ¿verdad? Todas estas palabras que voy a repetir. Esforzarse y ser hombre, por ahí aparece. La actitud que él debe de tener ante las cosas de la vida. Cómo debe de actuar, cómo debe de comportarse. Esforzarse y ser hombre. A Josué le dicen, esfuérzate y sé valiente. No es muy diferente, ¿verdad? Esforzarse y ser hombre. ¿Por qué? Sencillo, porque vas a ser el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios. 2, guardar los mandamientos de Dios y seguir sus caminos. 3, andar en verdad. Podríamos ahí agregar conforme a la justicia de Dios o conforme a la voluntad de Dios. Andar en verdad. 4, por ahí dice, de todo corazón y de toda su alma. Habla de obedecer los mandamientos. Y ya el Señor nos ha enseñado que debemos amar a Dios, ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Así que en esta frase, David le está hablando a Salomón de amar a Dios. Amor a Dios. 5, debes de actuar con sabiduría y tener discernimiento para resolver los asuntos que se van a presentar en la marcha. En particular lo vamos a retomar más adelante, en particular podría decir, impactó verdaderamente a Salomón, este consejo. Y además, cabe resaltar que ya desde este momento, David lo ve a su hijo como un hombre sabio. Y ya le dice, desde este momento tú eres sabio y conforme a tu sabiduría resuelve los asuntos. Entonces tiene que actuar con sabiduría, con discernimiento. Y por ahí también le dice, debes de hacer misericordia. Y podríamos decir justicia y misericordia. Entonces son instrucciones que se le dan a Salomón que tienen que ver con su propia vida, su propia manera de ser. Él tendrá que trabajar en estos asuntos en su propia persona, como sin duda también nosotros tenemos tarea que hacer en cada uno de nosotros, ¿verdad? De manera personal. Bien, la segunda sección podríamos decir que son instrucciones sobre acciones que tiene que realizar Salomón sobre otras personas y que a lo mejor son los más conocidos o a los que más le hemos prestado atención. Porque tiene instrucciones de para Joab y para Simeí. ¿Cuáles son las instrucciones? Y David es muy claro, ¿verdad? No deben de morir en paz. No, su muerte no debe de ser por vejez o porque están enfermos. O sea, sí debe de haber sangre, debe de haber espada de por medio. En esto David es muy claro.
Tampoco, ahorita lo vamos a ver, pero tampoco es que Salomón agarre y en ese momento se levante y vaya inmediatamente a ejecutar acción. Salomón va a actuar con sabiduría, como se lo ha dicho David su padre. Y por otro lado, otra instrucción que recibe acerca de lo que tiene que hacer hacia otras personas es con Barzillai, Galadita. Y por supuesto, su descendencia, sus hijos. ¿Qué debe de hacer con él? Bueno, él actuó con misericordia, le apoyó a David, le llevó víveres, le llevó alimentos cuando tuvo que salir, ¿verdad? Huyendo de su hijo. Barzillai fue alguien que fue de bendición para la vida de David. Y David no se olvida de esto. Y por eso le dice entonces a Salomón, haz con ellos misericordia. Haz con ellos misericordia. Entonces, son las indicaciones, ¿verdad?, que recibe Salomón. Vamos a considerar un poco algunas de ellas. Siguiente diapositiva. Vamos a ver las indicaciones respecto a su carácter, respecto a su actitud ante todas las cosas. Dice, el primer punto que veíamos es: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. ¿Por qué? Porque eres el rey de Israel. Así de sencillo, porque eres el rey de Israel. Y David sabe algo. David sabe que Salomón se va a enfrentar a dificultades. Como todos, en realidad como todos los gobernantes se van a enfrentar a dificultades. Pero el consejo, y decíamos, Dios le da la oportunidad a David de sí darle consejo a Salomón. Y en esto lo puede aconsejar bien, porque David ha tenido también esa experiencia. Y sabe que en el trayecto, en la vida, se presentan muchas dificultades. Entonces por eso le dice, tienes que esforzarte y tienes que ser hombre. Dice ahí, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, manténganse alerta. Esto también es para nosotros. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. En la vida vamos a tener dificultades y a veces las dificultades nos van a tentar para que queramos tirar la toalla, para que queramos dejar el camino de Dios, para decidir a lo mejor incorrectamente en algún asunto de nuestra vida. Y entonces nos habla el Señor, dice, permanezcan firmes en la fe, manténganse allí en la fe, sean valientes y fuertes. Y quiero leerles algo. Ser fuerte no solo significa ser físicamente fuerte, no significa eso en este contexto, sino también tener una mentalidad fuerte y estar dispuesto a enfrentar los desafíos y dificultades de la vida con coraje y determinación. Insisto que David sabía esto. David sabía lo que le estaba diciendo a su hijo. ¿Cuántas veces nosotros pudimos ver durante el estudio de David que David, pues, sin duda padeció hambre, estuvo en el desierto, lo persiguieron, ¿verdad? También estuvo solo, se sintió solo, aunque estaba acompañado, él se sintió solo. Lo vimos por ahí en la cueva de Adulam. Él se sintió solo. Entonces, lo que le está diciendo a su hijo Salomón es algo que sí experimentó David. Y le está diciendo, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. Va a haber dificultades, pero tienes que ser fuerte. Ahora, ¿cómo enfrentaba David las dificultades, hermanos? Lo vemos en los salmos. Lo vemos en los salmos. Muchos salmos que escribió David y que nosotros vemos que en circunstancias difíciles él habla de su dolor, habla de sus temores, habla de su tristeza, pero apenas empieza a mencionar a Dios, ¿no? y empieza a ser fortalecido David, empieza a tener ánimo, empieza a salir adelante de aquella situación en la que se encuentra. Y para nosotros es eso lo mismo. ¿Cómo nos fortalecemos? Porque lo que yo leía decía,
Dice, una mentalidad fuerte. Bueno, ¿cómo tenemos una mentalidad fuerte nosotros como cristianos? En la presencia de Dios. No hay otra. No hay otra forma. En la presencia de Dios es en donde nosotros somos fortalecidos. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé hombre. Ahora bien, ser valiente, y yo creo que lo hemos escuchado por todas partes, ser valiente no significa que no tengamos miedo. Ser valiente significa que aunque tengamos miedo, enfrentemos las cosas, aunque haya temor. Yo creo que muchos aquí hemos tenido temor por las diferentes cosas que ocurren en nuestra vida. Hemos tenido temor. Pero el consejo de parte de Dios es: esfuérzate, sé hombre. Esfuérzate y sé valiente, le dicen a Josué. Y para nosotros también. Dice el Señor Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y esa es una palabra que nos puede fortalecer, que nos puede dar ánimo, que nos puede levantar en esos momentos en donde nos sentimos débiles. Bueno, ahí está la primera parte. Después dice y habla, estamos en la misma diapositiva, habla acerca de los mandamientos de Dios. Debes de guardar los mandamientos de Dios y seguir sus caminos. Sus caminos amando a Dios de todo corazón y de toda su alma. Nosotros, hermanos, debemos de obedecer a Dios por obligación o por amor. Y nos contestamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Obedecer a Dios de qué manera? ¿Por obligación o por amor? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de parte de Dios? Bueno, ya sabemos que las cosas no simplemente se tienen que hacer. Para Dios importa la actitud que tenemos al hacerlas. No solamente es hacerlas por hacer, sino importa la actitud. Por lo tanto, debemos obedecer a Dios como por amor. Por amor. Dice por ahí el versículo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Comenzó nuestra obediencia en que creímos en Cristo Jesús, ¿verdad? Comenzó allí nuestra obediencia. Y dice, por ahí se ve en la imagen, ¿verdad? Un montón de gente caminando por a la izquierda porque creen en Dios. Y así estábamos nosotros. Platicábamos con alguien y así como que para saber, ¿tú crees en Dios? No, sí creo en Dios. Y el otro también. Yo también creo en Dios. Entonces ya vamos para el cielo, ¿no? Así era para nosotros antes cuando no conocíamos a Dios. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que no es así. Entonces unos son los que creen en Dios y otros los que obedecen a Dios. Es diferente, ¿verdad? Creer en Dios, creerle a Dios sus palabras y obedecerle. Bien, y lo hacemos por amor, nadie nos obliga. Nadie nos obliga. Nosotros le amamos, dice la palabra, porque Él nos amó primero. Venimos recordando en esta semana que pasó que Él ofreció su vida en sacrificio por nosotros. No necesitamos escudriñar más razones, aunque sí las encontraríamos, pero no necesitamos escudriñar más razones para amar a Dios. Ya lo hizo todo por nosotros. No le obedecemos por obligación, sino por amor. Y creo que esto lo va a tener claro por un tiempo Salomón. Lo va a tener claro Salomón. Nosotros debemos de considerarlo y mantenernos, ser fieles a Dios. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con estas indicaciones, estas instrucciones que le da David a Salomón respecto a su carácter. Y tenemos que debe de actuar con sabiduría y discernimiento para resolver los asuntos que se van a presentar. Debe de ser sabio y debe de buscar sabiduría, por supuesto, en aquel que es la fuente de la sabiduría.
La sabiduría, hermanos, hermanas, no es algo que se obtiene porque envejece uno. O sea, no es algo que se obtiene por el tiempo. El ser anciano, ser de la tercera edad, digamos, no implica que sea una persona sabia. Entonces, la sabiduría no es algo que se obtiene con el tiempo. Tampoco es algo que se obtiene leyendo muchos libros. Aunque podríamos decir que en parte, ¿verdad? Sin embargo, no es solamente por leer muchos libros. La sabiduría viene solamente de parte de Dios. Nos ha dado una palabra escrita y Salomón también tenía una palabra escrita que podía consultar y que podía recibir como nosotros sabiduría de parte de Dios. Pero la vamos a encontrar, la vamos a ver muy claramente cuando la gente decide bien, cuando la gente toma buenas decisiones. En el caso de Salomón, si toma buenas decisiones, ahí veremos su sabiduría. Así que dice por allí la nota, todo el que quiera ser sabio debe de empezar ¿cómo? Obedeciendo a Dios. Aprendo lo que Dios dice y lo aplico a mi vida. Aprendo y lo aplico a mi vida. A veces en la oración decimos, Señor, permítenos encontrar esa relación práctica de tu palabra con las cosas que estamos viviendo. Y una vez que encontramos esa relación práctica, pues lo que sigue es decidir el rumbo que habremos de tomar. Así que bueno, sin duda la sabiduría la podemos encontrar leyendo nuestra Biblia, en oración delante de Dios, ¿verdad? Nos metemos ahí de lleno con Dios, pero todo lo que entendamos allí en la presencia de Dios, necesitamos aplicarlo. Y de esa manera se verá que estamos actuando con sabiduría. Así que el que quiera ser sabio debe empezar obedeciendo a Dios. Bien. Última, acerca de las cosas que le dice David a Salomón, que debe mostrar misericordia. Como rey, debe de ser justo, pero también debe de actuar con misericordia. Y bueno, este sería todo un tema más extenso, así que decidí resumirlo de esta manera. Y aunque queda muy corto de todas maneras, pero vamos a verlo así. Debemos de tratar a los demás como quisiera cada uno de nosotros que nos trataran, ¿sí? Y creo que eso nos ayudará a acercarnos a actuar con justicia y con misericordia. Dice ahí Proverbios 21:21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Hallará vida, justicia y honra para él mismo. Sigue la misericordia, la justicia y la misericordia, y entonces habrá un resultado de bendición para tu vida. Así que bueno, estas son cosas que tiene que considerar Salomón, que tendrá que ir madurando a través de su vida, pero Dios se lo va a conceder. Ya lo veremos en su momento. Avanzamos de diapositiva. Y entonces entramos a las acciones que ahora le toca a Salomón ejecutar, ¿verdad?, con aquellos que le encargó su padre. Por ahí aparece otra vez Adonías y nuevamente con intenciones de acercarse al trono. Bien, viene con Betsabé, Adonías, y le pide a Betsabé que intervenga para que le den a Abisag como esposa a Adonías. Recordemos que Abisag fue la última mujer que estuvo con David. Dice la escritura, no la conoció, pero probablemente estaba considerado entre sus concubinas o sus esposas, y entonces, y además fue la última,
¿verdad? Ella lo atendía. De hecho, cuando va Betsabé a hablar con David acerca de lo que está pasando con Adonías y que pues Salomón todavía no ha sido puesto como rey, quien está en ese momento es Abisag. Entonces, bueno, dice Adonías, quiero que me den a Abisag como esposa. Es una forma de acercarse al trono. Es una forma de acercarse al trono. Pensemos, y si lo hubiera logrado, podría también haber planeado la muerte de Salomón. Y entonces esto abrirle muchas oportunidades. Es interesante ver que Salomón desde este momento ya alcanza a ver muchas cosas con sabiduría. Porque viene Betsabé, habla con Salomón y le dice, concédeme esto. Y Salomón le dice, primero contesta, te voy a dar lo que me pidas. Y entonces dice Betsabé, dale a Abisag a Adonías, tu hermano, ¿verdad? Que la tenga por esposa. Y a esto reacciona Salomón. Aunque le había dicho, lo que me pidas te voy a dar, esto no lo hizo. Reacciona Salomón y por eso ahí podemos ver que ya Salomón tiene cierta sabiduría, ¿verdad? De las cosas. Salomón ve algo que no vio Betsabé. El peligro que representaba, pues que darle a Abisag como esposa a Adonías. Esto era un posible peligro para su reinado de Salomón. Un posible peligro. Por eso David le dijo, esfuérzate, sé hombre, aplica sabiduría, porque las cosas que se van a presentar tienen un cierto grado de dificultad. En nuestras vidas también hay cosas que se presentan, hermanos, y que requieren, ¿verdad?, que nosotros seamos sabios para poderlas resolver. Que oigamos a Dios y atendamos como Dios nos muestra. Dice Salomón, y yo percibo un poco de enojo en sus palabras, porque dice, demanda también para él el reino. Demanda para él el reino. Para empezar, es mi hermano mayor. En segunda, el sacerdote Abiatar está con él. Tercera, Joab, el ex general, también está con él. Así que resume Salomón y dice, contra su propia vida ha hablado Adonías. Salomón decide aquí algo, contra su propia vida habló Adonías. Ya nos hablaba el pastor Miguel, ¿verdad? Anteriormente se le perdonó, ¿verdad? Incluso Salomón dijo, bueno, si hace bien, pues no hay por qué temer, pero dejando abierto, y si hace mal, pues habrá consecuencias. Y entonces aquí se deja ver la maldad de Adonías y ya Salomón no lo duda en este momento y manda a ejecutar a Adonías. Dice así de una manera definitiva, Adonías morirá hoy. Versículo 25 de ese segundo libro, de ese primer libro de Reyes, capítulo 2, dice, entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Así que vamos a ver a este Benaía aquí ejecutando las instrucciones de Salomón. Manda a ejecutar a Adonías y entonces muere Adonías. De alguna manera, esto significa que se quita ya un peligro que estaba latente. Un peligro latente ya se quita de en medio con la vida de Adonías. Bien, también al sacerdote Abiatar, el sacerdote Abiatar había estado apoyando a Adonías en su autonombramiento de rey. Entonces, dice David a Abiatar, vete a Anatot. Eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, le dice Salomón. Vete a Anatot. La verdad es que te debería de matar, pero
hoy no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y le deja saber, otra vez, está actuando con justicia, está actuando con misericordia. Y le dice, porque tú llevaste el arca del Señor delante de David, mi padre. Porque tú estuviste con mi padre David. Hiciste mal en esto de unirte a Adonías. Y por eso mereces la muerte. Pero por ahorita no te voy a matar. Vete a Anatot. Dice, además, has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Sufriste también con mi papá algunas cosas. Entonces esto lo tengo en consideración. Por esa razón, no mueres hoy, pero sí eres digno de muerte. Le dice. Y con esto se cumple una palabra que Dios había hablado anteriormente. Versículo 27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Dios, para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y entonces con esto ya no queda nadie, ¿verdad? Ningún descendiente de Elí que esté sirviendo. Se cumple la palabra. Así que sale Abiatar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora es el turno de Joab. Resulta que como Joab apoyó a Adonías, ¿verdad? Dice la escritura que también Joab fue al tabernáculo y lo mismo que Adonías se agarró de los cuernos del altar. Es como una especie de buscar misericordia, como buscar el perdón, ¿verdad? Que no los maten. Y entonces Salomón manda otra vez a Benaía. Va a Benaía, ¿verdad? Y le dice, sal de allí. Le dice a Joab. Recordemos qué es lo que hizo Joab, ¿verdad? Mató a Abner y mató a Amasa. Abner fue general del ejército de Israel en tiempos de Saúl. Amasa fue general de David porque David ya quería quitar a Joab. Joab había sido general, pero ya había hecho varias. Y entonces David lo quita, pone a Amasa y entonces Joab, pues evidentemente por envidia, por celos profesionales, diríamos, lo mata. Allí en la diapositiva, ¿verdad? ¿Estamos en la 7? Diapositiva 7. En la diapositiva hay dos textos que son, ya en su momento se vieron. Curiosamente, a los dos los mató de la misma manera, hiriéndolos por ahí en la quinta costilla. Pero Amasa fue muy feo porque lo dejó así como el cuerpo tirado como si fuera basura, ¿no? Y arrastrado. Entonces, bueno, David se entera de estas cosas y por eso le da las indicaciones a Salomón. Ahora, Joab también lo hemos visto cómo intenta apoyar a veces al contrario, Ya se quitó a Adonías de en medio, Salomón. Joab en realidad representa también un peligro. Y ahora también lo va a matar. Dice, vienen y le avisan a Salomón, ¿qué crees que se agarró de los cuernos? Y dice que ahí va a morir. Pues entonces haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Mátale y entiérrale, así como ha dicho. Es decir, lo manda ejecutar Salomón. Dice versículo 32, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él. Entonces Benaía subió y arremetió contra él y lo mató. Dice el versículo 35 de este capítulo 2, el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada. Es decir, Benaía ahora va a venir a ser el general del ejército. Benaía ya le dio órdenes de matar a algunos y ahora lo coloca como rey, como general del ejército. Y pone a Sadoc,
¿verdad? El rey Salomón pone a Sadoc como sacerdote en lugar de Abiatar. Entonces tenemos ahora a estos dos personajes, a Benaía y a Sadoc. Sadoc, sacerdote; Benaía, general del ejército. Entonces ya muere Adonías, ya murió Joab. Último, siguiente diapositiva, por favor. El último, con este terminamos. Simeí. ¿Quién era Simeí? Simeí es el que se puso a gritarle maldiciones a David cuando David tuvo que salir huyendo de su hijo Absalón, ¿verdad? Y entonces Simeí le decía maldiciones a David. David no hizo nada, lo perdonó, pero ahora a Salomón le encarga, ¿verdad? Ellos no pueden morir en paz, espada de por medio. Así que otra vez Salomón aplica misericordia, aplica sabiduría, y entonces le dice: a ver, Simeí, ven acá, hazte una casa aquí en Jerusalén y ahí te vas a quedar, no vas a salir. El día que salgas de allí, vas a morir. Bueno, pues entonces pasa el tiempo y resulta que dos de sus siervos huyen. ¿Por qué huirían? ¿Sería buena persona Simeí con sus siervos? Creo que no, y por eso huyeron de él. Pues va y los busca. Va y los busca justamente allá con Aquis, rey de Gat. Veíamos a Aquis, aquel príncipe de los filisteos con quien David estuvo un tiempo. Bueno, allá es donde huyeron estos hombres, y entonces va por ellos y los trae. Así que con esto faltó al juramento que había hecho acerca de no salir de esta casa, de este lugar en Jerusalén. Sale, se entera Salomón y entonces lo manda a llamar. Y le dice: ¿no te hice jurar yo por Dios y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que yo te impuse? Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Así que al haber faltado a un juramento que hizo delante de Dios y a esa orden que le había dado Salomón, amerita la muerte. Ya se lo había dicho. Así que el rey manda otra vez a Benaía, el cual salió y lo hirió y murió. Entonces, también Simeí, alguien que había faltado al respeto al rey, ¿no?, que era David, le faltó el respeto al rey, en este momento también pierde la vida. Y termina este capítulo 2 diciendo: y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ya no va a estar Joab, ya no va a estar Adonías, que los dos representaban un peligro, no va a estar Simeí, que fue grosero, altanero con el rey, no van a estar ellos. Y esto evidentemente fue notorio para el pueblo. Por eso dice al final: el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Y vamos a ver precisamente cómo Dios va dirigiendo a Salomón en adelante. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Dejo el lugar al pastor. Dios les bendiga, hermanos.